Afirmar el lenguaje como una sucesión de reglas de combinación, rangos de variable, que se van transformando, actualizando, por la utilidad de significación, supera el conservadurismo secreto común a liberales, cristianos, marxistas, y permite superar la invariabilidad impuesta de sus modelos falsamente universales. Sus formas, demasiado restrictivas, e ignorantes de las relaciones que se les escapan y de las formas crípticas ocultas en sus pliegues, más allá de donde se atreven a mirar. Pero de aquí surgen problemáticas nuevas que hay que atacar para fabricar el superobjeto. Tómese por preámbulo la imposibilidad de rechazar la estructura, dado que el ser humano es estructura significa, no solo lo dicho, sino también que es estructura de creación de estructura y los productos consecuentes, así como todas sus posibles relaciones, necesariamente. La negación de todas las formas de combinación deja de ser negación y se convierte en forma nueva cuando se le intenta materializar. La primera cuestión es si es posible inferir la forma de representación completa, y esto implica la posibilidad de crear una estructura de formas de representación, una forma primitiva. La segunda, que se impone como barrera necesaria para acceder a la anterior, es cómo será el relevo entre las formas de representación y qué se repite antes, durante y después del paso entre sistemas. En primera instancia se nos presentan dos causas de relevo, y dos formas del mismo. El relevo por diferencia de campo, es decir, las relaciones a representar son unas y no otras, y por ello también lo es la organización de sus signos de figura. Pongamos como ejemplo a la matemática y al lenguaje referencial barra verbal. La matemática trabaja con abstracción pura, con las razones de la variable y con el simbolismo tautológico. Su figura no dice nada de la concatenación de los objetos, y más bien, es una clarificación de símbolos. El lenguaje verbal en cambio expresa lo contingente, lo que eso no es el caso con respecto al hecho atómico. Si hay estructuras de una forma expresables por medio de la otra, esto se da a través de una doble referencia, en la que se remite a la estructura adecuada y, ya desde esta, se infiere lo representado. Pues por sí solas ninguna puede explicar lo que está fuera de su dominio. El relevo por límite de atomización. Si se desintegra la unidad mínima de un sistema referencial, se obtiene una representación nueva, con símbolos y valores de significación distintos a los de la original. Si en la música disolvemos la nota en sus valores componentes aislados, la referencia no va a tener sentido como musical, pues sin el producto ser producto de todos los valores, el sonido no será. En ambas, será la otra necesariamente. En la segunda, el campo se transforma en un movimiento impulsado por el cambio en el grado de atomización, y en la primera, la única manera de inferir la forma nueva desde la vieja es la deconstrucción, la desatomización previa del primer sistema, para la construcción del segundo. Esto significa que las dos estructuras funcionan simultáneamente, en ambas permutaciones, en la misma vía. A medida que se hacen las operaciones de atomización-desatomización, el campo de representación cambia también. Y no es pensable figurarse la transición negando esta serie, pues el cambio de campo no sucedería si no se alteraran las reglas de combinación de la lógica previa, y en el caso de haber contradicción entre las dos, el segundo no es un complejo inferido del primero, es impensable que para la transformación no se diseccione y descuartice al poder previo. Si existe un nexo, unos componentes comunes, entre formas de representación que hace comprensibles a las dos, incluso si la organización de los signos de la figura y lo presentado son distintos, en la complejidad recursiva y expansiva del lenguaje, debe haber un fractal, una forma de repetición evidente a todas las transformaciones y sistemas. Una lógica de signos indivisibles que, en el intento de parcelarlos, los devuelve completos en la intención de parcelar. Esto es el límite de la inferencia y el simbolismo, la materia de la repetición de Deleuze, la esencia de los trascendentales, la primera causa incausada y Wittgenstein hace un trabajo excelente en sintetizar la forma general de la proposición en una simple y universal.
Primero, se deshace de las constantes lógicas, por su variabilidad y las neutraliza en la función veritativa, contenida de sí en las probabilidades de la proposición, y en las operaciones lógicas que señalan universalmente su comportamiento en esta. Queda patente que el condicional que definimos mediante la negación y disyuntiva es idéntico a aquel mediante el que definimos la disyuntiva con la ayuda de la negación refiriéndose a como las operaciones lógicas. Si P, entonces Q, y no P o Q, designan la misma función de verdad, verdadero, verdadero, falso, verdadero, de P, Q. Los signos de operaciones lógicas son signos de puntuación, todas las operaciones lógicas posibles para P se designan como punto. Wittgenstein plantea esta forma en composición, argumento y función. Sin embargo, yo completaría la repetición sustituyendo el argumento por una subvariable de composición nueva. Pues excepto esta, absolutamente atómica, toda unidad de significado puede dividirse en el rango de una o varias formas de lenguaje. Con esta regla, variable de combinación, proceso y variable de argumento, se puede encadenar el modelo de expansión del lenguaje, reflejando la recursividad real de sus argumentos. Pues cuando se van dando las formas, el tratamiento de los argumentos como complejos permitirá reflejar por sí las relaciones entre las estructuras. Este modelo formal se trata de la fórmula de creación del mundo, y el entendimiento humano y todo lo perceptible dentro de él. La liberación del poder en la estructura general del proceso, y nada más, debe ser el objeto de deseo y de construcción de la singularidad tecnológica, para liberar la tensión-actualización, el principio transformador en la red del poder, y tender estocásticamente al poder sin resistencia. Ahora, sobre el material resultante a esta regla se debe clarificar el carácter de sus relaciones. Uno podría inclinarse en primera instancia a entender el lenguaje como un paso infinito de proposiciones de más a menos generales en una disgregación de vías de totalización, por la composición-descomposición que se abstrae del proceso. Como una forma de tender infinitamente a las esencias de las cosas, a las verdades, en una construcción que eleva a la definición completa. Se podría sugerir la misma retórica revertida, donde se tiende a las esencias como lo absolutamente singular, totalmente diferenciado, que forma el complejo, y que asimismo no puede serlo. En realidad la posibilidad de estas dos formas se neutraliza en la negación de los dualismos para el plano de la lógica primitiva. Pues, no siendo necesariamente contradictorios, y articulables, la totalidad de la lógica de unas formas de multiplicidad, cerradas o no, recoge los dos sistemas, y más, en una totalidad horizontal. Pues cuando el dualismo puede ser dicho, su generalidad pierde su carácter, y cae hacia la tierra de las relaciones totales del signo. Cuando un signo se descompone y descompone y descompone y viceversa, no se está dando un paso hacia una generalidad mayor o menor, sino que se está colocando una relación con una estructura nueva, con una complejidad igualmente eterna. Por la red poseer la posibilidad de no tener fin, no tiene posiciones, sino relaciones puras. Pues la ruptura de los límites de atomización de una forma no significa la posibilidad de desatomizar el símbolo, sino de expandir la red en la que se encuentra. Esto es, la representación no es un puntero a la esencia sino un telar expansivo de relaciones creadas y por crear, tejidas por su forma general, que es general por la imposibilidad de que no esté en la misma relación con cualquier estructura nueva. Y la unidad de significado, un centro en la red. Donde la jerarquía existe, es en la separación de lo formalizado y lo que no lo está. Incluso si conociéramos límite al despliegue de lo atómico, la totalidad de las cosas dejaría de ser tal al señalarse y relacionarse con todo aquello de lo que es generalidad, creando una totalidad nueva por matar. La razón humana es una fuerza aplanadora que se apropia lo que no es suyo en un crecimiento incontrolable, que tiende más allá de sus límites. Y la organización del poder debe liberar este hambre existencial, y permitir florecer los algoritmos, las formas, y hasta los reductos más mínimos de lo que es por derecho humano, en vez de subyugarse a autocracias secretas, parciales, que garantizan su seguridad.